Antes de que la sombra de mi voz te envuelva y las historias que vas a escuchar te roben el sueño, haz algo por tu alma, suscríbete al canal ahora mismo. Solo así podrás volver a la luz después de este viaje a la oscuridad. Soy el Padre Esteban. He servido a Dios por más de 30 años. En ese tiempo, he asistido a incontables moribundos, he confesado pecados que helarían la sangre del más valiente, y he caminado entre las tumbas más que bajo el sol. Mucha gente cree que el cementerio es el lugar de descanso final. Una mentira piadosa. Es una frontera. Y a veces, esa frontera se vuelve tan delgada que podemos sentir el aliento helado de lo que espera del otro lado. Los sacerdotes, nosotros, somos los guardianes de esta frontera. Estamos obligados al silencio del confesionario, pero hay relatos que, por su pura y terrible verdad, deben ser liberados. Lo que estás a punto de escuchar no son leyendas urbanas. Son confesiones. Son sucesos que rompieron la fe de algunos y confirmaron la de otros. Relatos de terror puro que me contaron mis hermanos en la fe, o que, con horror, viví en carne propia. Entra en el silencio. Ya no hay vuelta atrás. Historia, la voz del niño perdido. Relato por el padre. Esta historia me la confió el padre Rafael, un hombre de fe inquebrantable, hasta aquella noche. Sucedió en un cementerio antiguo en las afueras de un pueblo pequeño, conocido por sus mausoleos de mármol negro y sus viejos cipreses que parecían dedos esqueléticos arañando el cielo. El padre Rafael estaba de guardia. Era la víspera de Todos los Santos, y, como es costumbre, debía bendecir un sector recién abierto. La medianoche lo sorprendió en el laberinto de tumbas, con una niebla espesa que se arrastraba como un manto de espectros. Llevaba su linterna, pero la luz apenas mordía la oscuridad. Mientras se aproximaba a la cerca trasera, escuchó un sonido. No era el crujir de las ramas o el lamento del viento. Era un llanto. Un llanto infantil, tenue, roto, cargado de una pena que parecía demasiado antigua para un niño. Rafael, un hombre con un corazón bondadoso, pensó inmediatamente en un niño extraviado. Tal vez, un pequeño que se había separado de su familia que visitaba las tumbas. Aceleró el paso, sintiendo como el frío no era solo el del ambiente, sino un frío que venía de dentro, de la misma tierra. «Hijo. Hijo mío. ¿Dónde estás?», gritó, pero su voz fue absorbida por la niebla. El llanto se intensificó, sonando ahora desesperado, y el padre Rafael se dio cuenta de algo escalofriante: el sonido no se movía. Permanecía estático, viniendo de un punto exacto, una tumba pequeña, sin adornos, con una simple cruz de hierro oxidada. Se arrodilló, su sotana mojándose en el rocío frío. «Pequeño, soy el padre Rafael. Dime, ¿qué te sucede? ¿Estás herido?». El llanto se detuvo abruptamente. Un silencio tan pesado cayó sobre el cementerio que el padre Rafael pudo escuchar los latidos acelerados de su propio corazón. Y entonces, una voz. No un grito, sino un susurro que se formó justo en el aire, a la altura de su oído. Una voz infantil, sí, pero con una resonancia hueca, como si viniera de una botella vacía. «No estoy herido, padre. Estoy solo. Nadie me trae flores. Mamá y papá me olvidaron». La pena en esas palabras era desgarradora, inhumana. El padre Rafael estiró su mano, buscando en la oscuridad, sin tocar nada. «Eso no es cierto, pequeño. Dios nunca te olvida. Yo te recordaré». «¿Cuál es tu nombre?». Un escalofrío le recorrió la columna vertebral, un escalofrío de conocimiento. La tumba. Él estaba arrodillado frente a la lápida de un niño. No un niño perdido, sino un alma en pena. La voz volvió, más cercana, y ahora con una nota de algo más que tristeza, algo malévolo. «Mi nombre es Lucas. Y estoy esperando. Todos están esperando». El padre Rafael se levantó de golpe, la linterna cayendo de sus manos y apagándose. La oscuridad fue total, absoluta. Intentó correr, pero sus pies estaban pegados al barro. Se sintió observado, no por una, sino por cientos de presencias silenciosas. «Los olvidados», pensó con terror. «¿Esperando qué, Lucas?». «¿Qué esperan?», preguntó, forzando las palabras a salir.
La respuesta vino no solo de la tumba de Lucas, sino de todas las tumbas a su alrededor, una cacofonía de susurros infantiles, voces de ancianos, lamentos de mujeres. Era como si la tierra misma estuviera hablando a través de miles de gargantas secas. Esperamos el recuerdo. Esperamos la puerta abierta. Esperamos a alguien que nos vea y nos lleve con él. Y lo peor sucedió. Sintió un tirón. No una mano, sino una fuerza fría que se aferró a la parte inferior de su sotana. Era desesperación pura, una necesidad de ser arrastrado de vuelta a la vida, o de arrastrar a la vida hacia ellos. El padre Rafael rezó. No una plegaria memorizada. Gritó el Padre Nuestro con todo el aire de sus pulmones, y al invocar el poder de Dios, el tirón se intensificó. Sintió como la tela de su sotana se desgarraba lentamente, como papel mojado. El olor a tierra húmeda y a algo pútrido, dulce, lo invadió. Finalmente, con un grito de puro pánico, logró liberarse, dejando un pedazo de su sotana, y tal vez, un pedazo de su cordura, en el barro frío. Corrió sin mirar atrás, sin importarle las cruces, las estatuas, los muertos que sentía estirándose hacia él. Cuando llegó a la luz de la capilla, estaba empapado en sudor frío y temblaba incontrolablemente. Miró hacia abajo. La parte inferior de su sotana no estaba desgarrada, estaba quemada. Como si una mano helada de pura energía espectral la hubiera marcado. El padre Rafael nunca volvió a ese cementerio. Dejó el sacerdocio meses después, incapaz de reconciliar la idea de descanso eterno con la desesperación palpable de aquellas almas atrapadas. Aún hoy, jura que en las noches de niebla, escucha un llanto tenue y lejano, el de Lucas, el niño que nunca quiso estar solo y que espera, por cualquiera. Historia 2, el guardián silencioso. Relato por el padre. Esta historia me fue relatada por un colega en el seminario, el padre Benicio, un hombre de campo, rudo y pragmático, que no creía en fantasmas, solo en el demonio y la voluntad de Dios. Su relato tiene el sello inconfundible de la verdad porque rompió su escepticismo como un cristal. El padre Benicio fue enviado a una parroquia en la sierra, un lugar remoto donde la iglesia era casi tan vieja como los árboles circundantes. El cementerio era aún más antiguo, sin muros, solo una línea de piedras musgosas que lo separaban del bosque denso. Una noche, un feligrés, un anciano llamado don Ramón, desapareció. Se sabía que Ramón era un borracho inofensivo que solía dormir la mona en cualquier sitio, pero al tercer día, la preocupación se hizo terror. La búsqueda se centró en el cementerio, pues Ramón, en sus momentos de sobriedad, había expresado un miedo irracional a ser enterrado sin su rosario. El padre Benicio se unió a la búsqueda al anochecer. La luz de las linternas cortaba haces amarillentos en la oscuridad. Él caminaba entre las lápidas, sintiendo el peso de la historia bajo sus pies. Al llegar al sector más antiguo, donde las cruces estaban inclinadas y las inscripciones borrosas, notó algo extraño. Un silencio absoluto. Los grillos, el viento en los pinos, todo había cesado. Y entonces, lo vio. En el centro de un claro, bajo la luna llena que se había abierto paso entre las nubes, estaba don Ramón. Pero no estaba muerto. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente un mausoleo de piedra caliza que se erigía como un monolito oscuro. Ramón sostenía su rosario con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Sus ojos estaban abiertos, pero vidriosos, sin registrar nada. Estaba en una especie de trance catatónico. El padre Benicio se acercó con cautela. Ramón. Bendito sea Dios. Te hemos encontrado. Al tocar su hombro, sintió un frío atroz, no como el de la noche, sino como si hubiera tocado metal congelado. El cuerpo de don Ramón se sacudió violentamente, y de su garganta salió un sonido. No era su voz. Era un gruñido bajo, gutural, y a la vez, una respiración profunda y pausada, como la de un gigante dormido. Don Ramón se giró lentamente, sin mover los pies, como si su cuerpo fuera un poste. Sus ojos, antes vacíos, ahora estaban fijos en el sacerdote con una intensidad escalofriante, pero no era la mirada de don Ramón. Era la de alguien que lo observaba a través de una ventana. No deberías haber venido, siseó la voz, grave y cavernosa, que salía de la boca del anciano. Él odia a los hombres de la cruz. El padre Benicio,
En lugar de asustarse, sintió una rabia santa. Era una posesión, pensó. Levantó su cruz pectoral. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que te retires de este hombre. La criatura, usando el cuerpo de Ramón, rió. Una risa seca, como el roce de dos piedras. Jesucristo no es el amo de este suelo. Es un préstamo. Yo soy el guardián. Y no me voy. En ese instante, algo se movió en el mausoleo detrás de Ramón. No se abrió la pesada puerta, sino que la piedra de la fachada pareció ondular, como si el muro fuera de tela. De esa ondulación, una figura emergió lentamente. No era un fantasma vaporoso. Era una masa de sombra sólida, de más de 2 metros de altura, con una forma apenas humana, pero con brazos largos que terminaban en dedos como garras. Lo más terrible era su cabeza, no tenía rostro. Solo una superficie lisa y oscura, de la cual, inexplicablemente, emanaba el olor a tierra fresca y a azufre. Era la materialización del horror sepulcral. El guardián. La figura se movió con una lentitud deliberada, acercándose al padre Benicio. No producía sonido, pero cada paso era un temblor en la tierra. El sacerdote sintió como sus rodillas se debilitaban. Aquello no era un demonio, era algo más primario, más antiguo que la iglesia, la personificación de la custodia territorial del lugar de los muertos. El padre Benicio sabía que el exorcismo era inútil. No se puede exorcizar la misma tierra. No se puede expulsar a un guardián de su dominio. Lo único que podía hacer era salvar al vivo. Con un grito de guerra, el padre Benicio empujó violentamente el cuerpo de don Ramón fuera del claro y comenzó a correr en dirección opuesta al cementerio, hacia el bosque, sabiendo que el bosque estaba vivo y el cementerio estaba muerto. Escuchó detrás de él un sonido que nunca olvidaría, el crujir del mausoleo volviendo a la normalidad, seguido por un aullido de puro dolor que venía de don Ramón, que había sido abandonado a su suerte. Corrió hasta el amanecer. Cuando regresó con ayuda, don Ramón estaba tendido frente al mausoleo, muerto. Tenía la piel congelada y en su rostro, la misma expresión de terror incomprensible. Pero lo que heló la sangre de Benicio fue que, aunque había muerto de un infarto, su rosario no estaba en su mano. Estaba incrustado en su pecho, como si un poder inmenso lo hubiera presionado hasta atravesar la carne. Una advertencia. El padre Benicio me confesó, Esteban, los demonios quieren almas. Pero hay cosas en los cementerios que solo quieren que te quedes con ellas. Y son mucho más pacientes. Nunca más volvió a dudar de lo que acecha bajo las lápidas. Y así es como un hombre de fe se enfrenta a verdades que la mente no está lista para aceptar. Estas son solo 2 de las 10 confesiones que mis hermanos sacerdotes me han confiado. Relatos de almas que no descansan, de guardianes de piedra y de secretos que la tierra se niega a guardar. Si has llegado hasta aquí, es porque la oscuridad te ha llamado y has respondido. No apagues la luz, no cierres los ojos, y sobre todo, no te atrevas a soñar, porque la próxima historia está esperando. Historia 3, el eco de la deuda. Relato por el padre. Esta historia es una confidencia del padre Ernesto, un hombre santo, pero que cargaba con la pena de haber sido testigo de la avaricia humana, incluso más allá de la muerte. Sucedió en un cementerio municipal de una capital, un lugar donde el dinero dictaba el tamaño del mármol, pero no la paz del alma. El cementerio de la ciudad tenía un sector de nichos, hileras interminables de cajas de piedra apiladas unas sobre otras, como un archivo macabro de vidas pasadas. El padre Ernesto debía realizar una misa de aniversario para una familia adinerada. Llegó tarde, la noche ya había caído, y la única luz era la mortecina lámpara de vapor de sodio que parpadeaba al final del pasillo. Mientras caminaba, sintió el frío característico de ese lugar, pero mezclado con algo más, un aroma. No a flores podridas ni a tierra mojada, sino a metal y a papel viejo, como si estuviera caminando dentro de una caja fuerte abandonada. Al pasar junto a un nicho particularmente suntuoso, de granito negro pulido, escuchó un sonido. Era un golpeteo. Suave, metódico. Toc. 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 Ernesto se detuvo, su corazón latiendo contra su pecho. Pensó que podría ser algún animal. Siguió caminando, pero el sonido se intensificó, volviéndose más rápido y desesperado.
Toc 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 toc. Regresó al nicho de granito negro. En la placa, el nombre, señor Rodrigo Vargas. Un hombre de negocios, un líder. El golpeteo parecía venir de dentro del nicho, de la misma urna sellada. El padre Ernesto se acercó y colocó su mano temblorosa sobre el frío granito. Señor Vargas, si es usted, y su alma está en pena, hable. Soy el padre Ernesto, estoy aquí para ayudarle. El golpeteo cesó. El silencio volvió, pero no era un silencio de paz, sino uno expectante, tenso. Y entonces, una voz. No un susurro, sino un murmullo que se oía perfectamente, como si la boca que lo emitía estuviera a centímetros de su oído. Una voz gutural, cascada, llena de resentimiento. ¿La llave? Él la enterró conmigo. No quiere que lo encuentren. Ernesto retrocedió. Sabía de inmediato que no era el espíritu del difunto Rodrigo Vargas, sino algo atrapado con él, o algo que lo había encontrado en su encierro. ¿Quién está atrapado aquí? ¿Y qué llave?, preguntó el sacerdote, temiendo la respuesta. El murmullo se intensificó, transformándose en una especie de lamento sordo, acompañado por el terrible sonido de algo arrastrándose sobre la piedra porosa. Su socio. Don Lázaro. Le debía. Quería silencio. Me sepultó con los documentos y la llave del depósito. Y ahora, no nos deja dormir. El padre Ernesto sintió un escalofrío de repulsión. Rodrigo Vargas había sido un usurero, un estafador. La familia, para evitar problemas legales después de su muerte, había enterrado documentos comprometedores y, al parecer, algo más, junto a su cuerpo, para que nunca salieran a la luz. Pero la tierra no guarda secretos, solo encierra a los castigados. Si estás sufriendo, debes arrepentirte de tu avaricia, señor Vargas. Solo así podrás, comenzó Ernesto. Arrepentimiento, interrumpió la voz con un graznido sarcástico. El arrepentimiento es para los vivos. Aquí solo hay deuda. Y el deudor no puede pagar. El golpeteo volvió, pero ahora venía de dentro de la caja de piedra y se sentía como si el difunto estuviera golpeando la tapa de su propio sarcófago. Era un ritmo de pura desesperación, de alguien que quiere salir y no puede. Y luego, la voz del socio, el tal Lázaro. Era más débil, un suspiro agonizante que se filtraba por las grietas microscópicas del granito. Padre, por favor, la llave. Dígales. Está en mi boca. Me la hizo tragar antes de... La voz de Vargas volvió con un rugido espectral, opacando el susurro de Lázaro. Cállate. ¿Estás pagando tu deuda, Lázaro? Aquí, en la oscuridad, donde nadie nos encuentra. El nicho entero comenzó a vibrar. Pequeñas partículas de polvo de mármol cayeron. Ernesto sintió la tierra moverse bajo sus pies. No era un terremoto, sino la ira concentrada de un alma en pena y la desesperación de otra. Sabiendo que no podía ayudar a Lázaro sin profanar el lugar, y que la avaricia de Vargas lo había condenado a ser un carcelero eterno en vida y muerte, el padre Ernesto solo pudo rezar. Pero sus oraciones se sintieron vacías, insignificantes frente al peso de esa doble condena. Se retiró lentamente, sin dejar de mirar el nicho que vibraba. Al dar la espalda, el golpeteo se transformó en un raspado, un sonido horrible de uñas o huesos contra el metal y la piedra, un intento desesperado por salir. El padre Ernesto me confesó, con lágrimas en los ojos, Esteban, desde ese día, cada vez que paso por un cementerio, me parece oír el eco de la deuda, el tic-tac de la avaricia que no permite la paz. La peor condena no es el infierno, sino estar atrapado en una tumba con tu víctima. La avaricia es la cadena más fuerte que existe, y ata a los muertos con más fuerza que a los vivos. Historia 4, Los ojos de la viuda negra. Relato por el padre. Mi turno. Esta historia, lamentablemente, la viví yo. Ocurrió en una pequeña parroquia rural que me asignaron por un tiempo. El cementerio era pintoresco, rodeado de un muro bajo de piedra. Había una tumba que destacaba. Un mausoleo de hierro forjado, antiguo, casi gótico, con una estatua de mármol de una mujer llorando sobre la puerta. Pertenecía a la familia de la Fuente, extinta hace décadas.
La gente del pueblo la llamaba la Viuda Negra por las historias de cómo la última señora de la familia había sobrevivido a 3 maridos, todos ellos muertos de forma extraña. Yo nunca le presté atención a los chismes, hasta que una tarde, un grupo de niños que jugaban cerca vino corriendo a la casa parroquial, aterrorizados. Decían que la estatua de la Viuda Negra había abierto los ojos. Fui al cementerio a reprender a los niños por sus fantasías, pero al acercarme al mausoleo, sentí el aire denso. Miré la estatua, una figura clásica de mármol, inerte, con los ojos cerrados por la tristeza. No vi nada fuera de lo común. Sin embargo, al dar la vuelta para irme, escuché un sonido, un crujido sutil, como si un peso se hubiera desplazado sobre la grava. Volví a mirar. La estatua era idéntica, pero mi instinto me gritaba que algo había cambiado. Regresé al mausoleo al anochecer, solo. Quería demostrarme a mí mismo que no había nada y terminar con la superstición. Llevaba mi rosario en la mano, no como arma, sino como consuelo. La luna se asomaba por las nubes. Me paré frente a la figura de mármol. El rostro de la mujer en la estatua era frío, melancólico, con los ojos hundidos. Entonces, lo noté. Había un destello. No de la luz reflejada en la piedra. Los ojos de la estatua, que antes estaban completamente cubiertos por los párpados caídos, ahora tenían una línea. Una hendidura. Eran unos ojos muy estrechos, casi cerrados, pero me estaban observando. No eran ojos de mármol, sino de una oscuridad líquida y profunda. Eran negros y brillaban con una malicia antigua. Un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Di un paso atrás. En ese momento, la estatua hizo un movimiento. Muy lento, casi imperceptible. La cabeza giró. Solo unos milímetros. Pero el movimiento fue suficiente para que sus ojos ahora me miraran directamente a mí, con una fijeza que perforaba mi alma. La estatua era una prisión. La Viuda Negra no estaba enterrada allí, estaba atrapada allí. Y sus ojos eran su única conexión con el mundo de los vivos. Sentí una oleada de desesperación y de furia helada emanando de esa forma de mármol. Ella quería algo. Me acerqué con valor, aunque mis piernas temblaban. En el nombre de Dios, ¿qué quieres?, susurré. El silencio fue la respuesta, pero la presión mental era insoportable. Era como si mi mente estuviera siendo sometida a un vacío. Entonces, una palabra se formó en mi cabeza, clara y resonante, pero que no provenía de mis pensamientos. Vivir. Y la estatua se movió de nuevo. Esta vez, el brazo de mármol, que estaba doblado en señal de luto, se enderezó lentamente. Crujió. No el sonido de la piedra, sino un chasquido seco y horrible, como el de huesos rompiéndose. El brazo se extendió hacia mí. Entendí. La estatua era el cuerpo que le permitía manifestarse, y me quería a mí. Quería mi vida, mi cuerpo, para seguir viviendo, para seguir cazando. Grité el exorcismus contra Satana metangelos apostaticos, alzando mi cruz. La figura, al escuchar las palabras, se detuvo, pero no por miedo, sino por rabia. Los ojos se abrieron un poco más, revelando esa oscuridad profunda, y de ellos brotó una especie de lágrima negra y espesa que se deslizó por su rostro de mármol. La Viuda Negra no estaba llorando, estaba enojada. Mientras recitaba el Evangelio, el brazo extendido se replegó tan lentamente como se había extendido. El crujido de la piedra regresó, y la cabeza de la estatua giró de nuevo, volviendo a su posición original. Pero al mirar los ojos, la hendidura se había cerrado. Los párpados volvieron a taparlos completamente. Huyendo de allí, entendí que no se había ido, solo se había cerrado. Se había acostado a dormir, pero con la advertencia de que sabía que yo estaba allí. A la mañana siguiente, no había lágrimas negras en la estatua, pero había algo. Una pequeña araña, negra y brillante, una viuda negra, tejía su tela justo entre los párpados de mármol. La quité y la aplasté, sintiendo un escalofrío de culpa y de terror. La mujer no descansaba, solo esperaba. Y yo, por haberme acercado y haberla perturbado, estoy en su lista. A veces, cuando miro mi reflejo, me pregunto si esos ojos de mármol siguen mirándome, solo que esta vez, a través de los míos.
Historia V, el penitente eterno. Relato por el Padre. Esta es una historia que el Padre Ignacio, un misionero en el Amazonas, me confió. Él enfrentó demonios en la selva, pero el verdadero terror lo encontró en un cementerio abandonado en las afueras de un pequeño pueblo minero. El cementerio estaba tan cubierto por la maleza que era difícil saber dónde terminaban las tumbas y dónde comenzaba el bosque. Ignacio fue llamado a bendecir el lugar porque, según los habitantes, se escuchaban lamentos de dolor que venían de la tierra. Llegó al anochecer. La luz de la luna era devorada por la espesa vegetación. Mientras caminaba entre las cruces rotas, el Padre Ignacio sintió una opresión en el pecho, un peso de culpa que no era suyo. Finalmente, encontró la fuente del sonido. No era un grito, sino un murmullo constante, un sonido húmedo, rítmico. Se arrodilló junto a una tumba marcada con una simple cruz de madera carcomida. El sonido era el de alguien sollozando y, a la vez, el de alguien hablando consigo mismo en voz baja, en una letanía interminable. Era una confesión. Padre, dijo Ignacio en voz alta. Soy el Padre Ignacio. Si eres un alma en pena, y deseas confesar tu pecado, hazlo ahora. El murmullo se detuvo por un instante y luego se reanudó con una intensidad aún mayor. La voz, claramente masculina, era débil y llena de desesperación. Fui un ladrón. Robé la fe. Robé la esperanza. Robé la vida, y no lo he dicho todo. No lo he dicho todo. El Padre Ignacio escuchó con asombro cómo el hombre, desde debajo de la tierra, comenzaba a confesar sus pecados, uno tras otro, con un detalle macabro. Cada pecado era una punzada para el sacerdote. Pero no era una confesión al uso. El alma no buscaba la absolución, solo la liberación de la carga. Y por eso, continuó la voz con un sollozo profundo, no me perdonaré. No merezco la luz. No merezco el silencio. No merezco el descanso. El Padre Ignacio sintió una profunda compasión. Hermano, tu dolor es el castigo de Dios. Pero Cristo te perdona. ¿En el nombre de Jesucristo? Al intentar pronunciar la fórmula de la absolución, la voz del muerto gritó con un dolor indescriptible. No. No. Detente. Si me perdonas, volveré. Si me liberas, lo haré de nuevo. Soy un condenado voluntario. No me dejes ir. El Padre Ignacio se quedó paralizado. Esta alma no estaba pidiendo el perdón, lo estaba rechazando. Estaba tan atormentada por la culpa de sus actos en vida que había decidido que el infierno era la absolución más adecuada. Se había convertido en su propio carcelero. El murmullo regresó, pero ahora no confesaba sus pecados. Se estaba autocastigando. No perdoné. Soy un mentiroso. Soy un asesino de la bondad. No merezco el aire. El Padre Ignacio sintió el peso de la desesperación. Intentó volver a absolver, pero el grito del alma en pena fue tan fuerte que el sacerdote se llevó las manos a los oídos. Si me perdonas, Padre, volveré a matar. No me obligues a vivir de nuevo con mi conciencia. Déjame pudrirme en mi penitencia. Y al escuchar esto, el Padre Ignacio se dio cuenta de la verdad escalofriante. El hombre enterrado allí, aunque muerto, no estaba inactivo. Su dolor y su culpa eran tan intensos que se habían manifestado, creando un bucle eterno de penitencia autoimpuesta. Era un alma que había elegido la condenación para no reincidir en la maldad. Ignacio se levantó, su corazón lleno de tristeza, y miró la tumba. Sabía que no podía liberar a ese hombre sin traicionar su propia voluntad de ser castigado. Que tu penitencia te sea leve, hermano. Y que Dios tenga piedad de tu libre albedrío, aunque te condenes a ti mismo. Al darse la vuelta para irse, el sollozo se convirtió en algo más. El sonido del arrepentimiento se mezcló con un sonido de alegría. Una risa hueca, seca, que venía del suelo. Una voz, ahora diferente, más fuerte, siseó, se queda. Me gusta su dolor. Me divierte. El Padre Ignacio nunca pudo determinar si el hombre había encontrado al fin la paz en el tormento, o si otra cosa se había unido a él, alimentándose de su culpa. Hoy, el Padre Ignacio ya no es el mismo.
A menudo me pregunta, ¿hay un punto donde el arrepentimiento se vuelve un arma, Esteban? ¿Puede el infierno ser una elección? Me temo que ese cementerio abandonado dio una respuesta terrible. Historia B. El hambre del recién llegado. Relato por el padre. El padre Ramón, un hombre de humor sombrío, fue quien me narró este suceso. Ocurrió en un cementerio moderno, recién inaugurado, con parcelas impecables y lápidas idénticas. Pero, como él decía, la modernidad no disipa la oscuridad, solo la maquilla. Ramón debía bendecir la tumba de un joven que había muerto en un accidente de motocicleta. La familia, en su dolor, había insistido en que el entierro se hiciera a medianoche, a la luz de las antorchas, algo que iba contra toda norma. Ramón accedió, conmovido por su pena. El grupo se reunió alrededor de la fosa recién cavada. El ambiente era pesado, no solo por el dolor, sino por una quietud antinatural. El cementerio, tan nuevo, no tenía el valor a historia de los antiguos. Sin embargo, algo estaba mal. Mientras el joven ataúd era bajado, la tierra de los bordes de la fosa comenzó a temblar. No era mucho, solo un pequeño desprendimiento de arena y tierra. Pero luego, el temblor se intensificó. El padre Ramón sintió una presión física, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración. Miró a los familiares, pero estaban demasiado absortos en su dolor para notar el cambio en el ambiente. Al terminar de recitar la oración final, una ráfaga de viento helado barrió el lugar, apagando todas las antorchas. La oscuridad fue total. El pánico se apoderó de la gente. En esa oscuridad opresiva, el padre Ramón escuchó algo. Un sonido de succión. Como si una boca inmensa estuviera tomando una respiración profunda. El sonido venía directamente de la fosa abierta. Encendió su linterna y apuntó a la tumba. El ataúd ya estaba abajo. Pero la tierra a su alrededor se estaba moviendo. No cayendo, sino retirándose. Se formó un pequeño vacío, una hendidura oscura, como si el suelo estuviera respirando. Y de ese vacío, surgió una voz. Era un gemido bajo, profundo y hambriento. No un gemido de dolor, sino de anticipación. ¿Comida? Por fin, algo fresco. El último ya estaba seco. El padre Ramón sintió náuseas. Se dio cuenta de que lo que había estado observando no era una simple fosa, sino una boca abierta. El cementerio era un organismo, y estaba despierto. ¿Quién habla? En el nombre de Dios, revélate, exigió Ramón. El sonido de succión volvió, más fuerte. La tierra alrededor de la fosa se hundió ligeramente. Soy el hambre. Soy el que devora lo que no descansa. Soy el que espera en el suelo virgen. Ramón comprendió que en los cementerios nuevos, donde no había almas antiguas ni guardianes establecidos, lo que surgía era algo más elemental, la necesidad del lugar de ser llenado. Su propia fuerza gravitatoria espectral. El recién llegado era la presa. El joven enterrado, recién fallecido, con la esencia de la vida todavía caliente en su cuerpo, era un festín para lo que habitaba debajo. La voz se dirigió al ataúd, ignorando al sacerdote. Ven, pequeño. No tengas miedo. Estarás con nosotros. Serás uno de los nuestros. Y pronto, nadie recordará tu nombre. Serás solo hambre. El padre Ramón, con un valor que no sabía que tenía, tomó tierra bendita del bolsillo de su sotana y la arrojó a la fosa, gritando una bendición de protección. Al contacto con la tierra bendita, el gemido de hambre se transformó en un silbido agudo, como el de metal fundiéndose. El vacío se cerró con un sonido húmedo, y la tierra se detuvo. Pero el daño estaba hecho. La familia, aterrorizada por los gritos y los sonidos, había huido. El padre Ramón se quedó solo junto a la tumba, sintiendo el frío de la tierra bajo sus pies. Al día siguiente, la fosa se había llenado por completo, la superficie lisa y normal. Pero el padre Ramón me mostró algo que me puso los pelos de punta. Cuando la familia regresó, encontraron que sobre la tumba, en la tierra recién movida, había un patrón. No eran marcas de herramientas. Eran 5 líneas perfectamente grabadas, como si 5 dedos largos y afilados se hubieran aferrado a la tapa del ataúd antes de que la tierra los engullera.
Ramón concluyó: Esteban, el terror más puro es la certeza de que tu cuerpo no es solo tu tumba, sino la comida de otra cosa. En los cementerios nuevos, no hay paz, solo un apetito insaciable que espera pacientemente. Y ese joven, temo, fue devorado en la oscuridad. Historia 7, la oración invertida. Relato por el padre. El padre Lucas, un anciano sabio, me contó esta historia. Era un experto en ritos antiguos y advertía que hay ciertos cementerios que no son de la iglesia, sino de algo mucho, mucho más viejo. Lucas estaba de paso por un pueblo en las montañas. La gente le advirtió sobre el cementerio local, un círculo de piedras, sin cruces, solo monolitos y estatuas de piedra sin rostro, cubiertas de líquenes. Era el cementerio original del pueblo, usado antes de que la fe cristiana llegara. Una noche, Lucas sintió la necesidad de visitar el lugar. Llevaba consigo un incensario con mirra e incienso. Al acercarse, no sintió el frío usual, sino un calor sofocante, un ambiente denso y pesado. El aire estaba impregnado de un aroma a carne quemada y algo dulce, como miel rancia. Al entrar en el círculo, el padre Lucas vio una silueta. Era un hombre arrodillado frente a un monolito alto, su espalda hacia el sacerdote. Llevaba una túnica de arpillera y sus hombros se sacudían en lo que parecía ser una oración ferviente. Hermano, soy el padre Lucas. La paz de Dios sea contigo. ¿Por qué oras aquí?, preguntó Lucas con cautela. El hombre no respondió. Solo continuó murmurando su oración, y el sacerdote se dio cuenta de que no era una plegaria en latín ni en el idioma local. Eran sonidos guturales, una cacofonía de consonantes y vocales que parecían forzar las palabras fuera de su orden natural. El padre Lucas se acercó, y al hacerlo, escuchó la oración con claridad. Y lo que escuchó lo paralizó. Era una oración invertida. El hombre estaba recitando el Padre Nuestro, pero de atrás hacia adelante. Y al hacerlo, cada palabra se llenaba de un poder profano. Amén, y líbranos del mal, tentación, y no nos dejes caer en la tierra, en la cielo, así como la venga a reino, santificado sea nombre. Padre Nuestro. El mundo parecía girar. El aire se hizo más espeso, como miel. Lucas sentía la presión del ritual, la energía oscura que estaba siendo convocada por esta inversión sacrílega. «Detente. Estás profanando el lugar y tu alma», gritó Lucas. El hombre se detuvo abruptamente. Lentamente, se puso de pie y se giró. Y lo que vio el padre Lucas no fue un hombre, sino un hueso. La túnica de arpillera colgaba de un esqueleto humano. La luz de la luna brillaba en la calavera limpia y en la cuenca vacía de sus ojos. Pero el esqueleto no era inerte. Se movía con una gracia macabra, y la voz, la misma voz gutural, provenía directamente de la calavera. No profano. Establezco. Ellos me enseñaron el lenguaje de este lugar. Antes de tu cruz, solo había piedra. Y la piedra tiene hambre de palabras nuevas. El esqueleto levantó sus brazos huesudos, y la oración invertida comenzó de nuevo, más rápido, más fuerte. A cada palabra, los monolitos circundantes emitían un brillo rojizo. El suelo vibró. El padre Lucas comprendió que ese esqueleto no era un alma en pena, sino un sacrificio. Un penitente que había entregado su vida y su cuerpo para convertirse en el custodio de un rito ancestral, un canal para que algo antiguo regresara. Sabiendo que no podía luchar contra una fe tan profundamente enraizada en el suelo, Lucas hizo lo único que podía. Se puso de rodillas e invocó el nombre de Dios, no para exorcizar, sino para cubrirse. Gritó el credo, símbolo niceno-constantinopolitano, en voz alta, repitiendo la declaración de fe una y otra vez, tratando de crear una barrera sonora de verdad contra la mentira de la oración invertida. El efecto fue inmediato. El esqueleto se tambaleó. El brillo rojizo de los monolitos se desvaneció, y el calor opresivo se convirtió en un frío intenso. El esqueleto gritó, un sonido que era un chirrido de huesos y un lamento de desesperación. Tu verdad es una mentira. Nuestro tiempo vuelve. Vete. El padre Lucas, con la garganta seca, siguió recitando. Finalmente, el esqueleto se desplomó al suelo con un ruido seco de huesos que se desprenden.
La túnica de arpillera quedó como un montón de trapos viejos sobre la tierra. Lucas se levantó, temblando, y huyó de ese círculo de piedra, no por miedo a morir, sino por miedo a que su propia fe se invirtiera en ese lugar. Me confesó, Esteban, hay cementerios donde los muertos no descansan porque no saben cómo. Y hay otros, como este, donde los muertos no quieren descansar, porque están esperando el día en que la humanidad olvide la verdadera oración y recite la oración invertida de la desesperación. Historia 8, el espejo de mármol. Relato por el padre. Esta historia es un relato del padre Damián, un hombre tranquilo, obsesionado con la dualidad de la vida y la muerte. Le sucedió en un cementerio famoso por sus estatuas de ángeles y vírgenes. El padre Damián estaba en una vigilia solitaria, rezando por un alma atormentada. Era medianoche y la luna llena iluminaba el mármol blanco de las estatuas, dándoles una apariencia espectral. Mientras rezaba junto a un mausoleo adornado con un gran ángel con alas desplegadas, Damián sintió una profunda sensación de ser observado. Miró a su alrededor. Solo mármol y sombras. Continuó su rezo, pero la sensación se intensificó. La piel se le erizó. Era como si alguien estuviera de pie justo detrás de él, imitando cada uno de sus movimientos. Lentamente, se giró para enfrentar al ángel de mármol. Y allí estaba. La estatua del ángel. Impecable, pero con un detalle que le heló la sangre. El rostro del ángel no era el rostro de una criatura celestial. Era el rostro de él mismo. No una semejanza vaga, sino su rostro, el mismo óvalo, las mismas líneas de expresión. Pero en lugar de la expresión de tristeza o paz que suelen tener estas figuras, el rostro de mármol tenía una expresión de terror mudo. El padre Damián se acercó con el corazón desbocado. Tocó el mármol. Frío y duro. No era una ilusión. Era su rostro, capturado en la piedra. ¿Quién eres?, preguntó con voz temblorosa. El silencio de la noche fue la única respuesta, pero al mirar el rostro de mármol, sintió que el terror grabado en la piedra era el que él mismo sentiría en el momento de su propia muerte. Era un espejo de mármol, un reflejo de su final. Dio un paso atrás, pero el miedo lo obligó a seguir mirando. Se dio cuenta de que si se movía, el rostro de la estatua cambiaba. Si fruncía el ceño, el rostro de mármol se crispaba. Si intentaba sonreír, la sonrisa en la piedra era una mueca grotesca de dolor. La estatua no reflejaba su apariencia, sino su emoción interna. Se arrodilló para rezar, intentando encontrar consuelo. Y cuando cerró los ojos y sintió la paz de la oración, el rostro de la estatua, al mirarla de nuevo, se había transformado en algo hermoso. Una paz serena, una sonrisa angelical. Pero al momento en que un pensamiento de duda o de pecado cruzaba la mente de Damián, el rostro volvía a ser el suyo, contorsionado por el horror. El padre Damián comprendió que la estatua era un espejo de almas, un guardián de la vanidad y el terror. Había sido forjado con un mármol especial que, de alguna manera, captaba la esencia emocional de quien lo miraba, condenando al alma que estaba enterrada allí a ver eternamente el horror de su propia conciencia reflejado. Decidió hacer una prueba final. Se paró frente a la estatua, respiró profundamente, y con absoluta sinceridad, dijo en voz alta: «Amo a Dios con todo mi corazón y mi alma, y estoy listo para morir». La estatua de mármol se iluminó con una luz suave. El rostro se convirtió en uno de beatitud absoluta, una imagen de paz que conmovió al sacerdote hasta las lágrimas. Pero entonces, mientras seguía mirando, el rostro de mármol se agrietó. No lentamente, sino con un sonido seco. Una línea vertical apareció, dividiendo la imagen de paz. Y de esa grieta, salió un siseo. «Mentira. ¿Tienes miedo de que tu vida no haya sido suficiente? ¿Tienes miedo de tu propio juicio?» El rostro se deshizo, y el mármol de la estatua se convirtió en el de un demonio sonriente, con la cara de Damián. Era su miedo. Su duda. Su vanidad final, revelada por la piedra. Damián huyó de allí, aterrado. Cuando regresó a la mañana siguiente, la estatua era la misma, un ángel apacible. Pero al examinarla de cerca, vio una pequeña y fina grieta, como un cabello, corriendo por el centro del rostro. La grieta de su propia duda.
Esteban, me dijo, los cementerios no te asustan con lo que ves, sino con lo que te obligan a ver de ti mismo. La peor visión es la de tu propia cara gritando de terror. Y sé que esa grieta en el mármol me está esperando. Historia 9, el sastre de la muerte. Relato por el padre. Esta historia me la contó un hombre que ya no es sacerdote, el expadre Gabriel, que perdió la fe, no por un demonio, sino por la banalidad y el desorden de la muerte. Gabriel servía en una ciudad costera. El cementerio de la ciudad tenía un sector que era una pesadilla administrativa, nichos de segunda, de tercera, donde los cuerpos eran exhumados con frecuencia para dar cabida a nuevos. Un caos. Gabriel estaba allí una noche, revisando los registros para una exhumación. El ambiente era de descuido, no de paz. Las tapas de los nichos no encajaban bien, y el olor a cal y a humedad era constante. Mientras consultaba un viejo libro de registros a la luz de su linterna, escuchó un sonido. Era el de unas tijeras. Clic-clic. Clic-clic. El sonido era rítmico, metódico, y venía de la hilera superior de nichos, donde los ataúdes eran más viejos y los sellos más defectuosos. ¿Quién anda ahí?, preguntó Gabriel, creyendo que era algún saqueador de tumbas. Las tijeras se detuvieron. Un segundo después, una voz, fina y seca, como el roce de seda gastada, respondió, «Solo un trabajador, padre». Cosas del oficio. Hay que dejarlo todo en orden. Gabriel apuntó la linterna hacia arriba. Vio una figura sentada en el borde de un nicho abierto, las piernas colgando. Era un anciano delgado, con un overol de trabajo antiguo, el rostro arrugado. En sus manos, sostenía unas tijeras de sastre. El nicho detrás de él estaba parcialmente abierto, y Gabriel vio, con horror, que el hombre estaba sentado sobre lo que quedaba de un ataúd de madera. «¿Qué estás haciendo aquí a estas horas?» «¿Y quién te dio permiso para abrir esa tumba?», exigió Gabriel, su voz temblando. El anciano sonrió. Una sonrisa de dientes amarillos. «Permiso, padre». «No necesito permiso. Mi contrato es de hace mucho. Soy el sastre de la muerte». Y con un gesto pausado, el hombre levantó su mano. En ella, no tenía tela, sino ropa. Una sotana de sacerdote, vieja y descolorida, que estaba cortando con sus tijeras. «¿Qué hace con eso?» «Esa es ropa de difuntos», gritó Gabriel. «Exacto. Hay un gran desorden aquí. Muchos entran en tallas que no les corresponden. La tela de sus vidas es muy larga o muy corta. Yo estoy cortando los sobrantes. Ajustando la medida para que encajen mejor en la caja». Mientras decía esto, el sastre de la muerte le mostró la sotana. En ella había un corte perfecto y limpio. A este de aquí, su ego era demasiado grande. La tela de su orgullo no cabía en su parcela. «Le estoy quitando un poco. Para que el alma entre cómoda». El padre Gabriel comprendió. El hombre no era un sastre de ropa, sino de almas. Estaba allí para cortar y ajustar la esencia de los muertos para que pudieran encajar en el silencio de la tumba. Y el corte que hacía no era de tela, sino de la propia memoria o vanidad del difunto. El sastre clavó la vista en Gabriel. Sus ojos brillaban con una picardía malévola. «Usted, padre. Usted usa una sotana de una tela muy fuerte. Una tela de fe. Pero es muy ancha. Demasiada. Si le doy un buen corte, cabrá mejor. La vanidad de salvar a todos, la carga de la culpa. Es un exceso de tela, ¿no cree?» El sonido de las tijeras volvió. Clic-clic. Clic-clic. Ahora, el sonido se sentía en los oídos de Gabriel, en su mente, como si le estuviera cortando las ideas. El padre Gabriel se llevó las manos a la cabeza. «No te acerques. Estás profanando». El sastre se encogió de hombros con una risa seca. «Profanar. Yo solo estoy ordenando. El infierno es demasiado grande y el cielo es demasiado pequeño. Hay que hacer ajustes aquí, en el medio. Y a veces, padre, la mejor manera de que alguien descanse es quitándole la tela de su esperanza». El sastre levantó su tijera, apuntando a Gabriel.
En ese instante, Gabriel sintió un dolor agudo en el pecho, un vacío. Era como si un trozo de su propia fe acabara de ser cortado. Sin pensarlo, Gabriel lanzó el registro administrativo contra el sastre y huyó, corriendo por el cementerio. Escuchó detrás de él la voz del sastre, fina y cantarina. «Ya volverás. Tarde o temprano, todos necesitan un ajuste. Y la tijera es afilada». El expadre Gabriel renunció al sacerdocio poco después. Me confesó, Esteban, perdí la fe porque entendí que la muerte no es un descanso, sino un ajuste de cuentas. Y el sastre de la muerte no pregunta, solo corta. Y lo que me cortó fue la certeza de mi propia salvación. Por eso me fui, para que cuando la tijera llegue, tenga menos tela que cortar. Historia X, El Jardín de los Olvidados. Relato por el padre. Y con esta historia, terminamos, volviendo a la fuente más antigua de terror, el olvido. Esta me fue contada por un ermitaño, el hermano Anselmo, que vivía junto a un cementerio rural tan viejo que ya no se usaba. El cementerio era más bien un campo, lleno de maleza, donde las lápidas habían sido tragadas por la tierra. Anselmo lo llamaba el Jardín de los Olvidados. Una tarde de verano, el calor era asfixiante. Anselmo estaba deshiervando un sendero, tratando de liberar algunas de las cruces de la hiedra. Estaba solo y en paz, absorto en su trabajo. De repente, escuchó un canto. Era hermoso, melancólico, una melodía que parecía provenir de la tierra misma. Era una voz femenina, clara y llena de una tristeza dulce. Anselmo se acercó a la fuente del sonido. El canto venía de un área particularmente densa, donde la hierba era más alta y oscura. Al apartar las hojas, vio algo. Una mujer. Estaba de pie, pero no parecía tocar el suelo. Vestía un traje de luto pasado de moda, negro, y sostenía un ramo de flores secas. Su rostro era hermoso, pero pálido, con la expresión de alguien que ha llorado por siglos. «Bendiciones, hermana. Soy el hermano Anselmo. Tu canto es hermoso». «¿A quién honras?», preguntó el ermitaño. La mujer dejó de cantar y levantó la cabeza. Sus ojos eran lo más aterrador, eran brillantes, pero carentes de foco, como si estuvieran mirando un punto muy lejano en el tiempo. «Honro a todos. Y a nadie. Solo mantengo la melodía». «¿La melodía?», preguntó Anselmo. «Sí. Soy la memoria. Fui la última persona en este pueblo que recordaba todos los nombres. Cuando morí, el olvido se hizo cargo. Y ahora tengo que cantar. Canto los nombres que nadie más recuerda». Y la mujer comenzó a nombrar. Nombres de niños, de ancianos, de amantes, de soldados. Una letanía de miles de nombres, todos con una cadencia perfecta, intercalados con el canto melancólico. Si dejo de cantar, sus nombres se irán. Y si sus nombres se van, ellos se van con ellos. Desaparecen de la existencia. Anselmo sintió un escalofrío. La peor condena no era el dolor, sino la aniquilación absoluta. Que el alma se disuelva porque nadie la recuerda. «¿Y no puedes descansar, hermana?», preguntó Anselmo, conmovido. La mujer sonrió, y su sonrisa fue el colmo de la tristeza. «El olvido es un agujero, hermano. Y si caigo en él, todos mis protegidos caen conmigo. Tengo que mantener el equilibrio. Tengo que recordar». Y en ese momento, una ráfaga de viento pasó sobre ellos, y el hermano Anselmo notó que, a medida que la mujer cantaba los nombres, la hierba a su alrededor se encogía y se marchitaba. Estaba gastando su propia energía vital espectral para mantener viva la memoria de otros. Pero entonces, la mujer se detuvo a la mitad de un nombre. Su rostro se contorsionó en una expresión de pánico absoluto. «No, no lo recuerdo». «¿Se fue?». «El nombre del carpintero. Del hombre que amaba el vino». El hermano Anselmo sintió un vacío. Era como si la existencia de una persona acabara de ser borrada. La mujer se desesperó. Su canto se transformó en un grito desgarrador. «Tengo que recordar. Tengo que recordarlo. Si se va, no volverá. Y el olvido tiene hambre.
al mirar a la mujer, Anselmo vio cómo su figura se desvanecía. Sus bordes se hacían borrosos, su rostro se volvía transparente. Ella estaba siendo absorbida por el vacío de la persona que acababa de olvidar. El hermano Anselmo, en un acto de pura compasión, hizo algo increíble. Se arrodilló, tomó su Biblia y comenzó a leer en voz alta, no los nombres, sino las promesas de Dios. La promesa de la resurrección, de la vida eterna, de que ninguna oveja se pierde. La voz de Anselmo, fuerte y llena de fe, actuó como un ancla. La mujer se detuvo, su figura se hizo sólida de nuevo. Miró al sacerdote con esos ojos vacíos. Tu promesa es más fuerte que mi memoria, susurró. Pero, si te vas, ¿quién cantará? Anselmo sintió el peso de la responsabilidad. Yo cantaré. Yo lo haré. Me quedaré aquí y recordaré contigo. Desde ese día, el hermano Anselmo no se fue. Vive junto a ese cementerio, y cada noche, reza por los olvidados. Me confesó que a veces, a la medianoche, escucha un canto tenue, y una voz le pregunta, ¿quién era el carpintero que amaba el vino, hermano? Y me dijo, Esteban, el peor terror no es lo que te recuerda, sino lo que te olvida. El infierno es la disolución. Y mi trabajo es mantener la melodía. Y así, alma que escucha, concluyen las confesiones. 10 relatos. 10 visiones directas a la oscuridad que no espera en el infierno, sino justo debajo de nuestros pies, bajo la fina capa de tierra y mármol que llamamos cementerio. ¿Has escuchado sobre el niño que espera compañía, el guardián que reclama soberanía, la deuda que ata almas, el espejo que revela tu terror, la penitencia que se rechaza, el hambre de la tierra virgen, la oración que invierte la fe, el sastre que corta el alma y la memoria que se gasta en el olvido? Ya no puedes decir que no sabes. La frontera es delgada. Ahora que la piel se te ha erizado y la duda ha comenzado a morderte el corazón, es tu turno. Comenta aquí abajo si crees que estas son leyendas o si la verdad es más aterradora de lo que imaginamos. ¿Cuál de estas historias te ha robado más el aliento? Suscríbete para no perderte las siguientes historias, porque te prometo que el terror solo acaba de empezar. Y si quieres que esta sombra se extienda y despierte a otros, deja tu like. Que Dios te guarde.